Ujú. ¿Puedes hacer la claqueta, Inés? Sí, a ver, así para que Sí. lo veas. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien. Nada. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Guau, pues es difícil. Muy difícil. Es difícil. Creo que es imposible de contestar. Es muy difícil de contestar. Pero a ver, ¿por dónde se podría contestar para no decirte algo muy largo? Quizá porque hay muchas cosas que hay que reflejar y que contar. Vamos a ver, todos podemos tener nuestra perspectiva y nuestro punto de vista, pero son tan múltiples los puntos de vista que hay en el mundo que a veces está bien acotar, no dirigir, porque la palabra dirigir es un poco, no es que quieras dirigir la mirada hacia un lado, pero sí acentuar una realidad. Entonces es lo que más me interesa en mi caso, ¿no? Al ver como espectadora, pues me apetece ver todo, ¿no? Y todo, sobre todo lo que te abre la mente, ¿no? Pero a veces sorprendentemente te encuentras con cosas que te abren también, pero en mi caso yo creo que son cosas que quiero acentuar, decir, esto igual no se conoce tanto, ¿por qué? Entonces lo investigo mucho y no sé, digo, a mí esto me gustaría conocerlo más. Entonces digo, pues si hay alguien que le pueda abrir también, no sé, el campo visual o lo que la historia del cine me interesa mucho, ¿no? Pues si hay algo con lo que se puede aprender, siempre me dirijo hacia allá. Entonces igual uso el cine de una manera para igual que grandes escritores que pueden, no sé, digo yo que será cómo se expresan. Claro, puede ser un escritor también malo, ¿no? Pero sí que el esfuerzo es el que está ahí, ¿no? Pero bueno, uno se esfuerza, pero luego el resultado... Luego ya, justo. Pero las ganas, por lo menos, que no queden, ¿no? Y las ganas de hacer cine, yo creo que es un poco por ahí, porque quieres centrarte en una realidad. Hay gente que es muy de una historia, por ejemplo, en ficción, ¿no? Esta historia tengo que sacar adelante. Pues en mi caso es más como un tema que creo que a lo mejor no se conoce, y mi única manera por la que me decanto es como si pudiera hacer un documental de esto, o incluso una película de ficción que también puede ayudar de muchas maneras, ¿no? Hay películas que te abren mundos, ¿no? Y el cine de Ken Loach es clave, ¿no? para conocer realidades. A mí me gusta mucho, ¿no? O Costa Gabras. O sea, te abren unas realidades de una manera muy interesante que dirigen una situación. Costa Gabras es uno de tus actores. Sí, es verdad. Bueno, y Ken Loach también, que también está ahí. Es verdad, que mira, los tendré en Han mente. estado los dos aquí en la Filmoteca, con Esteban. Sí, pero justo me ha estado Yo contando los tengo grabados. De hecho, yo creo que hay un momento en el que salgo yo en tu peli. Porque el día de la conversación con Costa Gabras, yo la grabé esa conversación. ¿Qué? Pues seguro que sí. Yo estaba en primera fila. Pues sí, yo me acuerdo que había alguien muy adelante. Claro. Ese era yo. Ay, pues lo miraré, sí, seguro. Porque lo vi y dije, wow. Yo creo que es ese momento el que grabé. Ay, sí, qué bueno. Porque fue como septiembre o así, y le dieron un premio a él, del premio de Ciutat de Barcelona, y vino y charló con Esteban. Justo. Y yo creo que estaba ahí en la primera fila. Qué bueno, claro. O sea, fue una cosa como espectacular, verme en una peli, ¿no? Hombre, el cine dentro del cine, eso sí que es. Sí. Qué bueno. Sí. Me he puesto a buscar. Entonces, tú estudias literatura, filología, sí. Y luego te vienes a Barcelona a estudiar cine documental. Ese viaje, ese salto. Pues tú cuando estudiaste filología, literatura, o sea, el cine ya estaba ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, siempre, porque es el... ¿Y por qué no empezaste por el cine? Es verdad, no lo sé muy bien. Vale. Y lo pensé, porque yo realmente, además empecé económicas, pero me frustré mucho, no encontraba más que hacer economía para el desarrollo y no sé, me agobio. Yo aquí no voy a... Y me di cuenta que quería algo, eso, que me hiciera algo pensar o conocer otras realidades, y realmente la literatura siempre me ha encantado, y por eso me fui a filología y me especialicé en literatura. Pero claro, el cine y el teatro siempre me han encantado. De hecho, yo en un principio sé hacer dirección de teatro, pero o sea que era muy difícil, y incluso estuve a punto de solicitar en Londres, que era un proyecto ahí muy bueno, pero al final me centré en la literatura y ahí estudié mucho la conexión de literatura y cine. Entonces, cuando hice el doctorado quería haber hecho la tesis sobre literatura y cine, la empecé de hecho, luego, bueno, con muchos cambios, bueno, esto era una historia muy larga, pero de ahí empezó a indagar en las relaciones de cine y literatura, las realidades, y el género documental realmente me cautivó, porque era una realidad distinta, ¿no? Es un caso, claro, es una... Eso de no ficción y ficción es muy divertido, ¿no? Porque ¿dónde están las fronteras? Todo está hecho, ¿sabes? Estás contando unas cosas como puedes, como quieres o como eliges, ¿no? Entonces eso ya es acotar, ya estás manipulando, no sé, no me gusta la palabra, pero sí, eso, al final estás manipulando, sí, ¿no? Todo es realidades, todo está manipulado. Porque algunos son más discretos. Eso es verdad. Hoy día... ¿Pero por qué no estudiaste cine en Madrid? ¿Por qué venís a Barcelona? ¿Qué había en Barcelona? Pues fíjate, es que aparte claro, esto fue... ¿Estaba Riambao de profesor? Sí, esto es verdad, que fue muy importante.
importante, pero en esa época, curiosamente, yo creo que en Madrid, yo soy de Madrid, y en Madrid no había un programa así dirigido de documental. Fue después, ahora sí, se considera mucho en las escuelas de cine está el O sea, tú el hiciste documental. el máster de la UAB de documental. En la de ese justo, ¿no? Vale. En Barcelona. O sea, sí, porque yo tengo una amiga, Carolina Estudillo, que también lo hizo. Ah, sí. Yo creo que fue ella después, un año o dos, porque sí que me acuerdo haber visto alguna cosa así. Me dijeron, Sí, pues de hecho hoy he hablado con ella y tal, porque Mira. ya tiene una tercera película hecha. ¡Qué bueno! Sí, Ah, la pues va a habrá que estrenar este verlo. año y tal. Y digo, hostia, el máster ese. Ella también se Sí. vino de Chile aquí a estudiar el máster. Fíjate. Y era por eso, por hacer eso como un baño total. Entonces está también la Pompeu Fabra, Sí. que también es muy, vamos, tiene también un Era posgrado la muy bueno. competencia, ¿no? Es verdad, estaban un poco ahí, Estaba ahí. solo que era 2 años y tal, y dije, ay, ¿sabes? Entonces, luego conocí mucha gente también de la Pompeu, y incluso profesores que intercambiaban, o sea, que bueno, pero estaba como el caldo de cultivo aquí que era muy interesante, y la gente que venía, la gente estaba muy abierta a compartir. ¿Y qué aprendiste y desaprendiste de estudiar documental? De todo lo que traías de Madrid, Claro. tus ideas. Fíjate que lo que más aprendí fue a ver cine, porque me empapé, me puse a ver, tenían una videoteca y vi de todo. O sea, de la Escuela de Barcelona, eso que no conocía apenas, y ¿cómo no? Y fueron las clases de Esteban Riambau. Pero entonces fui a verlo y digo, a ver, entonces me puse a ver, entonces me ponía con los cascos y vi un montón. Igual eran las mejores, o una tele pequeñita y en VHS, pero luego también pasaba por la Filmoteca, me acuerdo que CCB tenía también programas muy buenos, entonces me metí a ver cine. Y sobre todo cine documental, algo de experimental también, que era muy interesante para ver cómo romper un poco, ¿no? Y no ser siempre tan cuadriculado, ¿no? Y tener tanto miedo, los saltos de ejes, no sé qué tal. Y yo, es verdad, hay que conocerlo, hay que conocer todas las normas y luego jugar con ello, ¿no? Entonces me vino muy bien para personalizarlo, y el lado técnico también es cuando empezaba ya el digital. Entonces fue muy interesante, ¿no? Que ver que con una mini DV puedes hacer un documental y era mucho más barato, ya no había que hacer todas las cosas en cine, podías hacer tomas y tomas. Entonces fue un momento muy bueno. Espectacularmente más barato, ¿eh? Sí, es que ha cambiado todo, ¿eh? y sigue cambiando. Es que es brutal cada año. Y las cámaras, que además son tan carísimas y nada quedan ya obsoletas, ¿no? Y los formatos lo mismo, pero es curioso, va rapidísimo. Y el cambio digital yo creo que llegó demasiado pronto, pero bueno, también nos ha facilitado el poder ir haciendo cosas, ¿no? Con más velocidad y más acceso. Tú has trabajado en archivos, en muchos sitios. En algunos has entrevistado a la gente que seguramente fueron tus jefes o los porque yo he leído en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, has trabajado en muchos sitios archivando, preservando material, tanto de cine, fotografía y tal. O sea, tú ya conocías este medio. Entonces, ¿en qué momento dices, esto hay que hacer una película? Porque el mundo no conoce a esta gente, a estos trabajadores del cine, porque también hacen cine, y preservan lo más importante, la memoria de las películas. Es que, claro, si no hubiéramos visto un montón de películas que ahora son imprescindibles para nosotros. Cine mudo, no sé, tantas películas, tantas. Sí, realmente, además yo llegué casi de casualidad. Y era por el documental. Me encanta la imagen de archivo, también me encanta mucho lo que llaman found footage, un metraje encontrado, y las piezas que se construyen, mucho en el cine experimental se ha usado, y claro, me reía un montón. Entonces digo, ¿dónde están esos archivos? Entonces fue como llegué, y fue aquí en Cataluña, fue la Biblioteca de Cataluña, la primera vez que entró en un archivo en lo que es la parte de atrás, lo que se conoce menos, y es ese centro de conservación lleno de latas. Entonces estaba en el edificio de la Campana, y claro, fue brutal, y ahí me explicaron todo, y fue la primera vez que estuve en contacto con ese lado físico de eso, de grandísimos materiales, del trabajo que hay, eso, el día a día, y es un trabajo súper laborioso, y ahí ya se me abrió pues eso, este mundo nuevo, y de ahí ya solicité una beca para irme a Estados Unidos justo a formarme en preservación y entender, pero mi idea era para conocer los archivos, y pensando que eso, que pues todo el metraje que hay por el mundo, y claro, me encuentro con un campo que es de conservación, de salvaguarda de materiales, vamos, la historia del cine, ¿no? Que es como la parte de atrás, ¿no? Lo que ha mantenido la historia lo que estás diciendo, del cine viva. Y entonces un montón de gente... Claro. Es que si no hubiera habido. Si no hubiera. Qué catástrofe, qué tragedia para todos. Una tragedia, sí que sí, imagínate, para es los verdad. locos del cine, ¿qué hubiéramos hecho? Y películas, hay bueno, testimonios de los años 30, cuando se empiezan a crear ya los archivos nacionales en cada lugar del mundo, y surge pues, el movimiento, y la FIAF, la Federación Internacional de Archivos, creo que es la Angloa, que recuerda cómo en mercadillos, ¿no? Películas de, no, esta mejor no la compro, y luego son películas que se han perdido, que ya no han desaparecido, porque era fácil que desaparecieran, no solo ya el negativo, sino las copias que hubieran sobrevivido, se desechaban. Y eso, claro, se conoce poco, y por eso nos ha llegado muy poquito cine. Se calcula que el 80% del cine mudo ya ha desaparecido para siempre.
En Eso no lo España es pasó. una catástrofe, hay muy poco cine mudo en España. Muy poco. Nada, es ínfimo lo que hay. Y es por esto, no se valoró como arte, no se valoró como De hecho hay un cineastas documento. que no conocemos, que existieron. Claro, claro. Entonces, ¿por qué pasan unos a la historia y por qué otros no? No es que a veces no pasan... Es muy interesante el caso de Griffith, por ejemplo, como explica en la Biblioteca del Congreso, el documental lo cuenta, que por los paper prints, que lo pasaban a papel porque así podían poner el copyright en la película, porque entonces no existía el copyright para cine. Y entonces, gracias a esas películas que son rollos de papel que han sobrevivido, pues porque lo pusieron para el copyright, estaban guardados, se han pasado ahora a celuloide otra vez, a fílmico, material fílmico, fotoquímico, y claro, se han salvado así. Entonces, claro, si alguien como Griffith lo registró, pues él ha pasado en la historia. Que no le quito méritos, aunque no es justo el cineasta que yo, pero vamos, porque Sí, es que claro. un poco... Pero entonces tú dices, hay una película aquí, ¿cómo empieza todo el proceso? Y sobre todo, ¿cómo organizas una película así? Porque claro, tienes que viajar a medio mundo, buscar un montón de imágenes de archivo, pero un montonazo, porque hay un montonazo en la película. O sea, es brutal todo lo que hay ahí, el trabajo de montaje. Qué trabajo, de chino, bueno, de chinos no, pero qué trabajo de arduo, pesadísimo, de mirar y mirar. ¿Y en qué momento dices, hostia, vamos a hacer una película de esto? Porque esto se tiene que ver. Pues me di cuenta que realmente fue, fíjate, por la gente que se dedica a esto. Vale. A mí me impresiona, la gente era Querías darle súper protagonismo dedicada. a esa gente, Sí. ¿no? Que no fueran desconocidos. Que no fueran desconocidos porque no están como detrás de los focos, ¿no? Es decir, es muy de focos, muy de glamour, y ahí detrás en toda una tarea que era desconocida. Yo cada vez que conocía más y la gente, además es que además se abrían, te intentaban, mira tal, es no sé, es un poco una historia oral, ¿no? Sí. Se va heredando el conocimiento, mira, esto lo hacían así, te enseñan un material, mira, esto es la perforación Lumière, no sé qué, y tú vas conociendo al verlo tal, y eso, mucho con las generaciones anteriores, y me encantaba, ¿no? Me recordaba por eso al maestro, los artesanos, ¿no? Con sus maestros y cómo van aprendiendo, ¿no? Pues y es un trabajo también muy manual, muy de fijarte, de identificación, muy de detective, que también era muy bonito, me encantaba la investigación y cómo todo el mundo colabora, y a veces era mandando emails a las tantas de la mañana, que si en Corea conocen no sé qué, y luego otro por allá en Argentina que te contesta. O sea, fuiste Agatha Christie. Era así, y mucha colaboración. La película. Es verdad. Y sobre todo buscar dónde estaba esa película y quién la tenía. Y quién la tenía, y cómo se colabora muchísimo, y la gente además como los archivistas se conocen, saben lo difícil, lo poco reconocido que está el campo, se colaboran, se ayudan mucho. Y entonces, viendo todas estas personas tan diferentes, porque son diferentes, porque tienen una misma pasión, claro, dije, esto no se conoce lo que están haciendo y cómo están salvando día a día materiales que los que luego, claro, podemos disfrutar. Yo pues cuando la gente ve un DVD, sí, esta película, tal, pero tú sabes para qué esa película haya llegado ahí, la claro, podamos para que disfrutar esa película todos. tenga un formato Blu-ray o DVD, ¿dónde está la copia, el máster? Claro. ¿No? El famoso máster, ¿dónde está el máster? Y el tiempo que ha llevado de investigación, de encontrar los mejores materiales, luego de digitalización, por supuesto. De hecho, cuando compras alguna edición, siempre te pone al principio una nota informativa de dónde se han encontrado los materiales. Por ejemplo, aquí en la Filmoteca, las notas informativas de dónde se han encontrado los materiales, cómo ha sido la restauración, todo el proceso hasta llegar a ti. Claro. Y eso es súper... Y además es chulo porque empiezas a pensar, claro, no puede ser tan limpia esta peli. Claro. Tiene que tener algún defecto. Claro, no puede ser perfecta, que además una cosa justo que ahora con el digital se tiende a sobre-restaurar, sí. ¿No? Y no, tiene que notarse porque claro. Cómo se vio en la época. Entonces estudian exactamente cómo, por ejemplo, los intertítulos cuando faltan, cuando encuentran el guión original y tienen que reproducir la misma fuente, que es que, y claro, es un trabajo y entonces no se valora, ¿no? Entonces hay mucho detrás. ¿Y por qué no crees que se valora ese trabajo por lo importante que es? Por el mundo en el que vivimos económicamente, que todo es 2 más 2, 4... ¿O por qué crees tú que no se valora este trabajo? Porque es sumamente tiene tanto valor, porque si no, no conoceríamos nada. La memoria del cine y sobre todo la memoria... De hecho, hay momentos en tu película que es maravilloso, el cine doméstico. No sabíamos cómo eran las cosas. ¿Verdad? Es como cuando dice, no, es que para conocer el mundo tienes que viajar. Bueno, hace 200, 300 años, vale. Ahora hay que ver películas. Es lo que te abre justo. Porque tú no vas a saber nunca cómo era la India en los años 50, gracias a la película que hizo Antonioni. Pero si esa película se hubiera perdido, ¿cómo lo sabes? Tú no puedes viajar a la India de los años 50. El cine te da la posibilidad de viajar en el tiempo. Totalmente. Gracias a esta gente. Entonces, ¿por qué crees que no se valora tanto este trabajo?
yo creo que estamos acostumbrados a la inmediatez, quieras que no, somos una sociedad muy rápida, todo ya. Y el digital tiene un montón de cosas buenas, nos facilita, por ejemplo, en restauración, hay cosas que era imposible hacer con el fotoquímico en un laboratorio. Entonces, ahora, como elaboran los dos métodos, fotoquímico y digital, y se hacen maravillas, ¿no? Que era impensable. Entonces, tiene un lado bueno, yo no digo, o sea, es perfecto, pero nos hemos acostumbrado a que todo es pim pim, o sea, todo se hace rapidito y que doy un botón y se graba. Entonces, espera, pero hacer un plano bueno y tal, hay que pensar, sea digital, sea fotoquímico, y todo requiere su tiempo, pensarlo, hay que, no sé, programar las cosas muy bien, y entonces yo creo que vamos muy rápido y a la vez se acelera la cosa en que también hay un predominio de la ficción, que está muy bien que haya ficción, pero es que hay un montón de géneros en el cine industrial, el cine doméstico, como decías, son las home movies, el cine educativo. Hay cine bueno en cualquier formato, género, latitud. Claro, en la publicidad, anda que no se aprende en publicidad. Un montón. Me acuerdo en Argentina en el que nos decían que tiene un programa muy interesante, antiguo, de publicidad antigua, y claro, ves cómo era, ¿no? Pues eso, los roles, pues está todo el machismo, pues las cosas, y entonces cómo vamos evolucionando, con suerte mejorando, y si no mejoramos podemos mirar atrás para ver qué había mejor o peor y que hay que seguir transformando, ¿no? Entonces se aprende mucho de nosotros. Por ejemplo, el título que está sacado del soneto de Shakespeare, que es eso, el registro vivo en nuestra memoria, se lo hemos robado a Shakespeare, pero adaptándolo al cine, porque él habla, claro, de un ser amado, que pervivirá en la memoria, haya guerras, haya fuego, haya destrucción, pero el cine es lo mismo, si hay alguien que lo protege y tal, va a ser siempre nuestro registro vivo, que va a tener nuestra memoria ahí. Y entonces el cine es lo que estás diciendo tú, que es como nuestro testigo de mirar una cápsula del tiempo. Sí, es la forma de viajar en el tiempo. Tú no puedes ir a la India de los años 30, 40, 50, del siglo XIX, no puedes ir. Tú no puedes ver Nueva York de 1900, no puedes verlo, hoy en día es imposible. De hecho, y puede ocurrir, yo creo que a la gente le ocurre lo que pocos lo reconocen, de ir ahora a Nueva York y que no te guste. Porque a ti te gusta siempre el Nueva York que has visto en el cine, que es el de antes. El del Nueva York de Taxi Driver, el Nueva York de los años 50, un día en Nueva York. Ese Nueva York ha desaparecido. Y solo lo preserva y lo archiva y lo tiene el cine. El tiempo lo ha borrado, el cine no. En el cine vive ese Nueva York. O Barcelona, tú ves una película de los años 80 en Barcelona y dices, ¡guau, cómo ha cambiado la ciudad! Es que es brutal. La dimensión de ver una película es brutal. O sea, tú en tu película consigues que el amor al cine se vea de otra manera. O sea, se vea esa lata, ¿no? La gente vamos al cine y nunca vemos las latas. ¿Verdad? El lado físico se ha perdido, nada. se nos olvida. Creemos que el lado físico es un Blu-ray, un DVD, y no, eso es una copia. Una copia, y encima el digital no dura, o sea, no es que sea mejor en términos de durabilidad. Es una copia que tú tienes en casa, pero ¿dónde está el máster? ¿Dónde está la película con la que estos autores estaban trabajando? ¿Dónde? A mí fue muy divertido porque cuando fui a Estados Unidos en mi visado me pusieron preservación de cine y me encantaba, pero cada vez que cruzaba Canadá estaba muy cerca, estaba en George Eastman Museum, que está en Rochester, donde se fundó la Kodak, y era trabajábamos, el archivo era justo la casa donde vivió George Eastman, el fundador, entonces claro, impresionaba. Sí, hay un plano de Kodak, ¿no? Sí, pues es verdad, sí, que ahí es en Rochester, en todos los carretes de fotos salía Rochester, New York, que es donde, y el museo estaba ahí también, que era donde está el archivo, son unos archivos de foto también más antiguos y de cine uno también de los mayores. Y allí cada vez que cruzaba Canadá, que estaba muy cerca, me acuerdo que paraban y miraban, y me acuerdo una vez, siempre que era entrar a Canadá eran muy simpáticos, pero a la vuelta a Estados Unidos eran más rígidos y decían, ¿qué es esto de preservación de cine? Claro, esto volviendo a las tantas, que me acuerdo que hemos ido a un partido de la NBA y yo, uy, esto sí que era una pregunta de test, y en 2 segundos estamos todo el mundo en el coche como, venga Inés, que nos dejan aquí en la frontera, y yo sudando, y digo, bueno, pues ¿cómo explico en 2 minutos aquí al borde de la frontera que claro, que no entramos en el país? Y yo, mira, preservación es la manera como para nosotros debemos de salvar los materiales para que en el futuro pervivan, tal. Y me dice el tío, pero bueno, si yo tengo un Blu-ray en mi casa, ¿a mí qué más me da esto? ¿Para qué yo voy a querer? Y yo, insensato, claro, insensato. Claro, digo, el digital no dura tampoco, y para que tengas el Blu-ray hace falta algo anterior. Sí. Y nos hemos olvidado de que necesitamos un original para que se pueda reproducir en tu casa, ¿no? Si no está eso, si no se guarda el original, esos Blu-rays no van a durar, y si se pierde el Blu-ray... El Blu-ray será una copia siempre, nunca será el original. Y que durará que 10 años, 15, como mucho 20 a lo mejor el soporte. La siguiente generación ya, si soltan los Blu-rays, no dura. Sí, de hecho el DVD lo están borrando ya. Claro. Ahora es el Blu-ray. Después, ¿qué aparecerá? Nada, va cambiando. Yo ya he visto desaparecer el VHS, vi aquello del Laserdisc,
en las series. Si es que han habido un montón de intentos. Muchos Y formatos. VHS tenía un montón. Luego dije, el DVD se ve muy bien, ahora te compras un Blu-ray y se ve mejor que el DVD. Y dices, pero yo no puedo estar constantemente teniendo una película que me gusta en todos los formatos posibles. Claro, ¡Qué locura! Claro, es que es eso. Y cambian muy rápido, mirad con los códecs y cómo va cambiando. Y el 4K que nos parecía un sueño y ahora ya estamos con 8K rapidito. Sí. También es el funcionamiento económico, ¿no?, del mundo. Sí, hay muchos Hay que intereses. ir cambiando constantemente para que se siga generando y produciendo Justo. dinero, ¿no? El gasto, ¿no? El Y usar gasto, y tirar todo sí. como pim, vamos. Y claro, eso preservar no es el gasto. No. El Es al gasto hay que revés. invertirlo en preservar, no en el nuevo regalito tecnológico. Claro. No, fíjate el cinematógrafo Lumière que funciona hoy día. Es que podríamos proyectar. Qué genios, qué máquina inventaron. Qué máquina, y resistente, y que dura, y en 35 milímetros incluso también. O sea, hoy día es lo que usaban. Y ahora podríamos seguir filmando, que es una pena, casi no se puede ya, pero bueno, y sigue. Y de hecho, hoy por hoy, para preservar el soporte más duradero, sigue siendo el cine, Sí, en un esto archivo lo explicó fresco. Esteban Riambao en una charla que hizo, lo explicó. Mira, es que claro. Que había estado una reunión de la FIA allí en Estados Unidos y vinieron ¿Sí? no sé en qué país estuvo, pero vinieron los de Hollywood y dijeron que ellos se gastaban 30.000 euros, me parece, en hacer una copia en 35 de todas las virguerías estas digitales que hacen. Claro, es que lo explica el editor de Pixar, Steve Bloom, que dice, hoy por hoy, que filmamos, proyectamos, editamos, producimos, todo, la copia final es digital, aún es curioso, la ironía es que se pase luego a película para poderlo preservar, y los grandes estudios de Hollywood es lo que piden muchas veces, para tener seguro en sus archivos, que están conservados en frío y con una humedad controlada, una humedad relativa controlada, los guardan ahí en cine, porque es que hoy por hoy el digital aún no ha llegado a ese nivel de conservación. Existen las LTOs, que es lo que hay que ir migrando, pero claro, cada 3 a 5 años hay que ir migrando, porque si no esos datos se pierden, y es carísimo. Resulta más caro esa migración digital que haberlo pasado a cine y guardarlo, que sabemos que puede durar hasta 500 años. Sobre todo se pasa en blanco y negro. 500, fíjate. ¿Cuántas Ineses habrá? Luego, tú que has trabajado en el archivo, ¿qué se siente cuando uno está trabajando con archivo? Porque es algo muy delicado, muy sensible. O sea, uno está como... yo cuando veía tu película, la gente con los guantes y trabajando el archivo y tal, o sea, me venía algo como contradictorio. Parecía la prehistoria o una ruina de que algo ya no se puede recuperar, pero aparte hoy en día se trabaja, parecen como ciencia ficción, ahí súper bien protegido, ¿no? Una temperatura, no sé qué, regulando la temperatura, regulando la humedad, todo. Y aparecía el señor cubano diciendo, no, con la humedad que hay aquí, y se podía, y toda la gente esperando para ver la nueva restauración, la nueva peli. Es que claro, yo creo que cuando tú ves una película bien restaurada es como si la vieras por primera vez, porque nunca la has visto así. Claro, tan bien. Claro, tú has visto una copia que encontraron no sé qué y ahora han encontrado la copia que estaba no sé qué. Hostia, es que es un... De hecho, hay un momento en tu película muy chulo que dicen que la historia del cine se reescribe constantemente. Justo. Esa es otra, porque eso es lo que origina el archivo, preservar ese cine, esa película. Y es gracias a los preservacionistas que muchas veces se consigue reescribir, porque encuentran, oye, que esta película fue muy importante en su día, pero es que no pasó a la historia porque o nadie escribió en su día sobre ella, o no ha sobrevivido lo que se escribió, o es que no se ha vuelto a ver. Y entonces es esta gente que va redescubriendo material, reescribiendo la historia como tú dices. Más luego, claro, que tenemos una historia eso, sexista, machista y muy racista también, que no ha dado, y además muy occidentalizada también, y no abre. Entonces, y se ha escrito más desde Occidente. Entonces, hay que abrir, hay que romper, y eso se nota que en la preservación, o sea, no hay fronteras de ningún tipo. ¿Ves? De hecho, hay gente de todos los continentes en tu película. Sí, justo, que era muy importante, y por eso había que dar voz y de todos los a colores, todo el mundo. ¿no? Como diría aquel, de todos los colores. Aquí claro, no hay distinción de nada. Y tanto hombres, mujeres, todo. Aquí todos colaboran juntos y es el mundo entero, justo con el mismo problema. Algún trans y todo, creo yo que hay. Sí. O sea, hay de todo. Hay claro, de todo, porque el cine es eso, ¿no? Y la memoria es eso. La memoria ocupa a todo el mundo. Y la cita final de Jean Renoir, no sé si la viste, que es eso, que nuestra labor es abrir ventanas. Y el cine es una ventana. Hasta que no vuelva a poner Vimeo, yo no me levanto
del sofá, no me levanto. Yo me quedo allí a verlo todo. Mira. Porque además los títulos de crédito es que son muchos, claro, porque has hablado con muchísima gente, porque la mayoría de estas cinematecas, filmotecas y que preservan el material es el dinero público, ¿no? Mucho es dinero público, pero otras, claro, también hay casos muy curiosos. Por ejemplo, no sé si recuerdas, hay un archivo, el FISTOA en California, que Sí. es donde está ahora el archivo de UCLA, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, la Universidad de Los Ángeles. Sí, que era un edificio como curioso y todo. Muy curioso, como allí un en medio templo del griego. desierto, ¿no? Casi. Y está financiado por David Packard, que es vamos, es un filántropo y ha dado su dinero tanto ahí como a la Biblioteca del Congreso, que está en Virginia, Sí. en la costa este, en los dos, y lo ha donado el dinero, que es estas cosas que en Estados Unidos, claro, aquí es verdad que en Europa somos más de dinero público y financiación pública, pero hay sido una persona que ha creído en esto y lo ha dedicado a estos edificios, ¿no? Y porque cree en la preservación. Entonces desde ahí pues lleva una labor muy importante y es una persona que de repente ha querido que tiene yo creo que él viene creo que es el hijo de Hewlett Packard, el heredero, entonces pues claro, de ser una familia que no es una impresora, es un señor. sí, justo, pero él ha querido con ese dinero fue un señor dedicar... que inventó una impresora. Es verdad, y mira, son a veces iniciativas privadas, ¿no? Que sí. las encuentran, y luego gente muy dedicada, que es que saben que si no lo hacen ellos no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Y entonces pues a veces yo les veía que hacían horas extras, que sabía que no lo estaban remunerando, pero creían en ello, y dicen, mira, hay que entregarlo esto y ya no hay dinero, da igual, seguimos. Entonces eso, por mucho que sean los fondos públicos privados, esa gente sabe que su trabajo, aunque no esté tan valorado ni reconocido, ellos saben que es importante y saben que igual es para el futuro. Había una comparación, parece que era Pablo Kerkiusay, que no está en el documental, pero me gustaba mucho, dice, es que somos un poco como jardineros, que sabemos que en el futuro esto va a brotar en algún lado, entonces vamos plantando y sabemos que esto será un jardín muy bonito en el futuro. Entonces así es un poco la historia del cine. Que para que el árbol dé fruto hay que plantarlo hoy y que sea nada, ¿no? Justo. Que sea una ramita enclenque, ¿no? Y que igual ahora nadie lo valora, ¿eh? ¿Para qué regaran esto, no? Pues y luego será un árbol que dé fruta y de comida y ayuda a mucha gente. Justo. Y florecerá. ¿Puedes hacer la claqueta? Sí. Perfecto. Después de todo este proceso de la película, que seguramente te ha llevado muchos años, una vez acaba la película, ¿era la película que querías hacer? Una película de 2 horas también, ¿eh? O sea, sí. Esto hubo aquí conflictos de montaje, ¿no? Hubo conflictos, sí, porque yo sabía que más de 2 horas no podía ser, por eso son 119 minutos. No se hace tampoco pesada, ¿eh? Aunque sea una cosa de... porque es muy ágil el montaje y no solo habla gente, hay muchos flashbacks, flash forwards, hay mucho movimiento, hay mucha textura y formato dentro de la peli. Es que claro, mucha gente dice, es que no pasa nada en una filmoteca. Hay thriller, hay drama, hay tragedia, hay de todo, hay comedia, hay muchas cosas. Pues era la idea, porque eso, que cuando decían, es que no pasa nada en una filmoteca, que no pasa nada, toma ya. Entonces, pim, vamos a contar todo, pero y además ágil, porque esta película lo requería, porque no parece que se deja una lata en un sitio y ahí no pasa nada, no, hay un montón de gente, un montón de personas colaborando, hay mucho trabajo detrás. No, y cuando aparecen los cineastas, ¿no? Que valoran tanto ese trabajo, ¿no? Toda la fundación que montó Scorsese, ¿no? Y Claro, es que yo he visto muchos DVDs que ponen restaurado por Fundación Scorsese y tal. Claro, el Film Foundation ha sido clave en los años 90 y a mí siempre parece que 2 figuras, por eso es como muy personal, gracias a personas realmente, que luego son grandes entes y tal, pero Henry Langlois, que es muy diferente a Scorsese, pero en los años 30 es un poco, no era perfecto, porque era un poco caótico y tal, pero el tipo supo ser como el vocal, ¿no? Hizo que la gente se da cuenta que había que preservar. Y le dio el valor. Fue un visionario y dijo, las cinematecas son muy importantes. Que sabía el futuro lo que iba a ser. Claro. Y dijo, no era perfecto, claro que ahora. no. Claro. Y además viajó y fue contando, mira cómo Jonas Mekas o Fernando Trueba se refieren a él. Yo lo vi en una charla con Guerin en el CCCB. Mira, claro. Sí, cuando hablamos con él nos habló de Guerin también, que digo, sí. Guerin era un cineasta, Jonas Mekas. Y vino Jonas Mekas y yo fui allí al teatro CCCB y una charla. Un montón de gente. Eso sería el 2011 o así. Qué bueno. Claro, ya me pillé fuera, qué pedazo. Pues sí, es que y hablar con Mekas Mekas fue una maravilla. Eso estará grabado. Estará grabado, ¿verdad? Sí, en el CCCB seguro que lo tiene. No, pues hablar con Mekas también fue una maravilla y nos contó, claro, y te lo pone en situación, y uniendo como un poco el pasado con el presente. Entonces, eso está en Henry Langlois, que marca mucho ya en los años 30 en adelante, pero luego la nueva generación en los 90, en el año 90 es cuando se funda The Film Foundation y es Scorsese. Y es un cineasta muy reconocido hoy día, pero es que él cree que esto es clave
cree mucho en el cine y cree que hay que hacerlo llegar. Y entonces empezó con cine americano, pero enseguida abrió Italia, Francia y luego por todo el mundo. Sí. Colaboró con todo el mundo para hacer renacer el cine, ¿no? Y que se vean películas que no se van a echar a perder. Y es eso, esfuerzo a veces de una persona. Claro, por supuesto, Scorsese es muy importante, pero es que es una persona. Y ha sido él que ha querido tal, y luego sus amiguetes, claro, sus amiguetes que son amigazos, porque está Spielberg, estaba Kubrick. Sí, pero él utiliza su nombre, su posición, para poder moverlo mejor. Y es un gran altavoz. Que y podía haberlo no hecho. Por supuesto, no tenía por qué hacerlo. No. Y nada, ahí está. Y sigue ahí día a día. Y de hecho, hay una foto muy chula en tu peli que se ve el Scorsese y Robert Rosen, ¿no? Sí. El de Cuerpo y Alma, el de Lilith. Justo. Que gracias a eso podemos ver su cine. Podemos saber que existió este señor que hacía este cine. Claro, bueno, aquí este era el de UCLA, entonces el del archivo de UCLA, que fue un poco con los que iban a los estudios a decirles, que vuestras películas están en peligro. Y era él personalmente, iba al estudio en persona, y claro, fue cuando fundaron también la fundación, en esos años, en el año 90 sería, y iban a decir, y también a finales de los 80, llamando en la puerta, estudio, oye, mira, que es que tenéis esta lista de películas y creemos que se van a echar a perder si no tenéis cuidado, dónde están estos negativos, dónde hay copias. Y claro, eso es una persona a veces que cambia. Y eso también me atraía mucho. Digo, vamos a contar, porque en el fondo son muchas personas entrelazadas, que es como la unión hace la fuerza. En el cine siempre es trabajo en equipo, que se habla mucho del trabajo de autor y tal. Es todo trabajo en equipo y unir fuerzas. O sea, que igual hay alguien que tiene que estar más dando y el callo para que salgan las cosas, pero depende. En momentos es una persona, en momentos es otra. Y hay ideas de todos, ¿no? Entonces es muy, muy colaborativo y el campo de la preservación es súper colaborativo. Pero siempre son personas muy puntuales que dedican su tiempo. Y por eso sí, Scorsese me encanta su cine, pero es que me encanta como presentacionista, porque es aún mejor, porque es que ha creído en el cine de todo el mundo y gracias a él eso ha sido el altavoz para decir, esto existe y esto es muy importante. Entonces, pues sí. Y ahora para terminar, Inés, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras adolescente. Y no vale que me digas una película que yo veo relación con la tuya, la mirada de Ulises, y sobre todo el momento con el Josephson, que él es un señor que ha recuperado unas películas y las tiene allí como colgadas y las está organizando y tal. La tengo que volver, es verdad. Entonces el director de cine dice, que es Harvey Keitel, dice, wow, esto que estás haciendo es importante porque el mundo del mañana conocerá la memoria de hoy. Es verdad, qué bonito momento, sí, claro que sí. Me he acordado de ese momento. Sí, y mira que me acuerdo de Angelopoulos, porque me acordaba, a mí claro, me encantó La eternidad de un día, y yo me acuerdo la gente decía, no, es muy lento, no sé qué, no, y yo tenía algo tan... Hay que estar preparado, hay películas que tienes que estar y dejarte llevar, y esa película es que te marca. Y es verdad, en la mirada de Ulises está toda esta relación, sí señor, sí. De hecho empieza con la primera, unas imágenes de la primera película que se rodó en Grecia, que son unas mujeres cosiendo. Sí. Porque es como la memoria, no es una película, sin la memoria no somos nada. Nada, es que es eso, y esa es es que es eso. Es un sin memoria no tenemos memoria, entonces, ¿dónde miramos? No, sin pasado no hay futuro, porque es que si no reconoces, tú no sabes dónde... Tú no conoces a tus padres y tienes un problema en la vida. Hay un problema. No sabes de dónde vienes, quién eres. Es un problema. Sí, no, y el cineasta, si no ve el cine antiguo, no sabe tampoco. Bueno, entonces, ¿qué película sería esa? Una es difícil, porque claro, adolescente, yo te puedo decir, a lo mejor 3. De pequeñita me marcaron los cortometrajes checoslovacos. Vale. Y sí, los colores eran mudos, la música, el sonido, entonces me abrió un mundo. Y por eso era Super 8 y era muy pequeñita. En cumpleaños, los calzones de un cumpleaños era genial ir a alquilar, y sobre todo las del Topito, la del Topo Krek, pues me abrieron el mundo. Yo creo que fue ahí el origen, y el jugar con el proyector, con mi hermana tal, y intentar aprender a proyectar, o sea, fijarme en la tecnología del cine. Eso era pequeñita. Luego adolescente es muy difícil decir, porque... supongo que como película así americana es muy difícil, es que me marcaron un montón. Pero ¿De más mayor? De más mayor me acuerdo de Kiarostami, descubrir Kiarostami me dejó como, ahí va. Que aparece en la peli, aparece como su hijo. Es su hijo, sí, que monta la fundación Kiarostami y acabó con él su última película de 24 frames, que hay un trocito. Que es la que él dice que claro que es muy difícil lo sencillo en el cine, porque no te puedes esconder detrás de nada, y es justo esa sencillez que te llama la atención y es tan potente, ¿no?, en el cine de Kiarostami. Pero sí, y su lado de cómo juega con ficción y no ficción, ¿no?, que nos engaña un poco, que es muy juguetón, como decía el hijo. ¿No? Sí, el eterno conflicto, entonces me encantó. Y claro, luego ya Chris Marker, gente así que dices, hola, pero de películas así... Claro, ahora me hablas de Angelopoulos y claro, pienso en La eternidad de un día, como también me encanta. Y la música, la fuerza que tiene la música en el cine, ¿no? Ay, perdón. Bueno, entonces, Inés, muchas gracias por tu tiempo, por tu peli.
que yo creo que es una peli que se debería editar, porque la gente debe conocer esto. Debe tener un formato físico para que cada uno en su casa lo vea y recuerde que hay unos señores muy locos que se dedican a preservar la memoria. Bueno, se dedican a guardar la memoria del cine. Sí, a salvarla. Que en realidad es la memoria de la historia, ¿no? Porque a partir del siglo XX se filma. Ojalá en el siglo XV hubiera una cámara y viésemos cómo era el siglo XV. Pues sí, ¿eh? Y ver a Miguel Ángel, ¿no? Ver a Leonardo da Vinci en imágenes. Sería fantástico. Sí, sí. Si nos han hablado, por ejemplo, gente de muebles, ¿no? Que dice, yo es que miro las películas que se filmaron de tal año para ver cómo era exactamente el mobiliario y tal, para poder reproducir tal. Claro, son referencias sociológicas, históricas, decorados, de todo. Hay gente con vestuario también, que se basa mucho para reproducir, ¿no? Es muy divertido. Pues Inés, muchas gracias por tu tiempo y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ti.